Ya que es el mes de mayo, hemos decidido hablar acerca de las mujeres de la Biblia, mujeres anónimas, mujeres que no son tan conocidas, por ejemplo, como Sara. ¿Quién no sabe de Sara? Y Sara es una historia inagotable de ilustraciones. Sara, María, la madre de Jesús, y así Raquel, y así muchas mujeres de la Biblia que son muy conocidas. Dalila, una mujer que no tiene buena fama, por cierto, pero fíjese, todavía hay padres que le ponen a su hija Dalila, pero no hay ningún padre que le ponga a su hijo Sansón, solamente a los perros. Esas cosas locas de la vida, ¿no? Así que vamos a hablar de estos domingos por delante acerca de las damas anónimas, para resaltar como Dios resalta a la mujer como parte importante de su plan y de su voluntad. Entonces, con esto en mente, avancemos y vamos a considerar el principio. La dignidad de la mujer, de cualquier mujer, independiente de dónde es, dónde vive, cuál es su nivel de cultura, independiente si es de clase alta o clase baja, independiente de cualquier condicionante, la mujer es digna, porque tiene parte de la imagen de Dios en su vida. Eso es lo que le hace digna a una mujer. La dignidad no depende del aspecto externos. La dignidad está determinada por lo que la mujer tiene dentro de su propia identidad. El sello de la imagen y la presencia de Dios. Por eso ninguna dama debiera sentirse menos de otra o de otro. Ninguna dama debe sentirse que es de un valor inferior porque no logró una meta, porque no logró un sueño, porque no, en fin, cuantísimas razones. Y ningún hombre debe desconsiderar a una mujer por ser mujer. Acá no hay, ¿no? Pero hay que decirlo porque los del internet seguramente hay varios que consideran a la mujer pues solo útil para la casa, para la comida, para la cocina, que solamente sirve para eso. Estamos en el siglo XXI y todavía encontramos ese tipo de pensamiento en muchos lugares. La dignidad de una mujer nace de que tiene la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A imagen de Dios los creó. O sea, el hombre y la mujer tienen la misma imagen de Dios y eso nos habla de dignidad. O sea, usted es una mujer digna, amada hermana. Y esa dignidad la puso Dios. Entonces a usted le debe importar un comino lo que la gente piense de usted. Amén, debieran decir. Es un hombre, va por las damas. Vamos avanzando. Veamos algunas realidades que encontramos en la palabra de Dios. Es interesante cuando uno lee la Biblia. En la Biblia encontramos muchas biografías, historias de hombres y de mujeres de diverso tipo, diversas experiencias, diversas capacidades. Por ejemplo, Salomón no se oculta que era un hombre de bajas pasiones. Era un hombre que le gustaba el placer, Eclesiastés lo menciona. No oculta. Si se quiere hacer la biografía, y usted lee cualquier biografía de los héroes de la República, Simón Bolívar, San Martín, usted se encuentra pues que era ya un poco más y santo. Pero cuando uno lee la historia real de San Martín o más de Simón Bolívar, deja mucho que desear. Pero la Biblia describe cada personaje con sus defectos y con sus virtudes. No oculta, no maquilla, le dice al hombre que está mal y está mal. Como el caso de Abraham, que mintió 2 veces y que sencillamente hizo algo que no debió hacer caso a su esposa en una relación con su criada, lo que produjo problemas hasta el día de hoy.
Así es la Biblia. Describe en las biografías tal cual es el ser humano. Y también se resalta a hombres, pero también a mujeres. Y muchas mujeres en la Biblia no tienen nombre. ¿Quiénes son? La viuda de Sarepta, por ejemplo, se le llama la viuda de Sarepta. ¿Y quién fue? ¿Cuál es su nombre? Y así podemos encontrar en muchas damas en la Biblia que no se mencionan sus nombres, pero sin embargo el simple hecho que estén en la palabra de Dios nos da lecciones para nuestros tiempos. Es interesante esto, y de eso vamos a considerar. Si bien algunas mujeres anónimas, pero también algunas mujeres que ni siquiera sabíamos que estaban en la Biblia. Son anónimas porque no las conocemos. Entonces, con esto en mente, avancemos, por favor. Como a modo de introducción, para entender de qué vamos a hablar durante estos domingos, vamos a estudiar mujeres que vivieron en un momento y lugar específico. Es decir, no son todas las mujeres que vivieron en una sola área y en un solo tiempo. Vivieron en diferentes trasfondos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en Israel como fuera de Israel. Damas que tenían personalidades, algunas bien bravas y algunas muy fuertes. Algunas de ellas cometieron errores que lo pagaron la siguiente generación. Es muy interesante ver esto. Ahora, todas las que vamos a mencionar en estos 4 domingos que tenemos, 3 domingos más sin contar son damas que lucharon. Son damas que se esforzaron, damas valientes, que la clave de sus victorias en medio de sus debilidades y fracasos era su absoluta confianza en Dios. Esa es la clave de una mujer digna, confiar en Dios. Ese es el punto central de la que toda dama debe aferrarse en la situación o circunstancia que vive. Confiar en Dios. De repente, algunas damas que están acá pudieran sentirse que el mundo se les acaba, que las circunstancias son demasiado complicadas, que el dolor físico está atacando su cuerpo, en fin, cuántas situaciones propias de las mujeres. Pero la Biblia nos va a mostrar a través de estas damas que la confianza en Dios va a hacer que la mujer siga avanzando a pesar de las situaciones o circunstancias por las cuales estén viviendo. Así que, queridas hermanas, para ustedes es este mes, en honor a ustedes, porque si están en la Biblia son importantes. Y si se relata hechos de las mujeres es porque marcaron historia, como lo veremos en esta primera mañana con la ayuda de nuestro buen Dios. Así que vamos a estudiar rápidamente 2 mujeres. Extraordinarias, por cierto. ¿Alguno habrá escuchado de Cifra? ¿Escuchó Cifra? Una. ¿Quién más? No, Cifra con C, no con C, con S. Porque dice cifra, matemática, no número. Y otra se llama Fúa. Está en el libro de Éxodo 1 del 6 al 22. Usted puede leer la historia completa en el primer capítulo del libro de Éxodo. Encontramos a 2 mujeres. Y en la Biblia los nombres tienen mucho sentido y significado. Los nombres tienen, aparte de ser nombres que distinguen uno del otro, tienen un contenido detrás de ello. Cifra significa mujer bella, agradable. O sea, una mujer atractiva físicamente. Bueno, como toda judía, casi todas las judías son muy, muy hermosas, muy lindas. Tanto están descritas en el Antiguo Testamento como lo que podemos ver en las fotografías de las mujeres judías de este tiempo, muy atractivas. Fúa, una mujer que llora. ¡Qué contraste! Encontramos a 2 mujeres, una bella, agradable, seguramente de buena presencia, y otra que fue marcada posiblemente por el sufrimiento. Qué interesante ver los contrastes que encontramos en la Biblia. Y en un hogar pueden haber 2 damas así.
Una que es bien fósforo, bien pilas, bien así, y otra que es calladita por temperamento o por el dolor sufrido. Porque en una casa pueden haber dos damas que pueden ser hijos de un mismo padre y una misma madre que tengan estas dos características. Porque no todos sufren lo mismo y no todos les pasa lo mismo. Pero ahí están esas dos damas, contrastes. Ahora, la tradición judía, o sea, los rabinos mencionan que estas mujeres eran las encargadas de todas las parteras de Israel en los tiempos bíblicos. Porque dos mujeres no pueden atender a cientos de mujeres para que den a luz. O sea, ellas eran las jefes, por decirlo de alguna manera, de todas las parteras. Y eso nos habla de una posición. Porque no se llega a jefe por tener solamente una bonita cara o por tener cara triste. Detrás de esa cara, de esas realidades físicas, había una capacidad increíble de esta mujer. Se calcula, dicen estos rabinos, que eran aproximadamente 500 parteras. Manejar 500 personas requiere manejar nuestro hogar, que son pocos. A ver cuántas mamás dicen que es bravo. Sí, ¿no? Y manejar al esposo, más bravo todavía. Porque no nos dejamos, pues. Bueno, esa es otra historia. Entonces, miren a estas damas. Una chispas, alegre, buena presencia, y otra que tal vez su rostro trasundaba tristeza, dolor, sufrimiento. Pero que a pesar de ese trasfondo habían llegado a una posición de autoridad. Y esto nos habla de la capacidad de una mujer, que sea una mujer chispas o sea una mujer que está sufriendo, su capacidad y su potencial no es limitado. Miren, las madres solas. Mi mamá es un ejemplo. Ella era analfabeta, no sabía leer, aprendió a leer. Dios le enseñó a leer, no sé cómo, pero aprendió a leer la Biblia. Sin embargo, sacó a 2 hijos adelante, trabajando duro, posiblemente sufriendo demasiado, pero nos sacó a mí y a mi hermanita. O sea, los problemas no limitan la capacidad y el potencial de una mujer. Como tampoco una buena cara ayuda. Si nos imaginamos que estas dos damas eran realmente muy eficaces en lo que ellas hacían. Así que toda dama debe sentirse con esta marca, la capacidad de poder avanzar aún en medio de la peor crisis que pudiera usted estar pasando. La crisis es una oportunidad para mostrar que cuán valiente es usted y qué tanta capacidad tiene para avanzar. Y en nuestras casas lo sabemos, ¿no? Al hombre le da gripe y ya quiere hacer testamento. A la mujer está que se le cae una pierna por acá y sigue adelante. No, así esa es una demostración solamente real que todos lo vivimos. Sigamos. Veamos un poco más del trasfondo en Israel. Como recordamos, José fue llevado a Egipto por causa de sus hermanos. Fue vendido como esclavo y terminó siendo el mayordomo de un tal Potifar, que tenía una mujer que se enamoró de José. José, como era un hombre íntegro, a pesar de que era un muchachito, supo guardar su integridad, y por guardar su integridad terminó en la cárcel. En la cárcel estuvo, ahí fue defraudado por un personaje y ahí estuvo en la cárcel. Y de la cárcel Dios lo sacó para ser el segundo del faraón. Y en gratitud por haber librado a Egipto de la muerte, de la hambruna, producto posiblemente del juicio de Dios, José es levantado a una posición especial y se le entrega a toda la familia de José la mejor tierra en Egipto, el delta del río Nilo, donde el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo. Es una zona próspera para la agricultura,
con agua corriente, es precioso ese lugar, por cierto. Ahí los ubicó y Israel comenzó a multiplicarse y comenzó a crecer, tenía todo lo que deseaba, estaba en buen lugar, en buena tierra, estaba muy bien. Sin embargo, hubo un cambio en el gobierno, entró otro faraón que no quiso reconocer lo que José había hecho por Israel y por Egipto, y sencillamente comenzó a ver al pueblo de Israel como un peligro para Egipto. En esa mentalidad política, este pueblo es grande, es poderoso, o sea que sí había crecido. Entonces vamos a esclavizarlos en primer lugar. Y comienza un trabajo de esclavitud que es narrada en Éxodo 1 del 8 en adelante, como el faraón comenzó primero a imponer obligación, y luego a imponer cargas sobrehumanas para que los judíos trabajaran. Y por el trabajo se vaya extenuando y por esa extenuación el pueblo vaya disminuyendo. Me viene a la mente lo que hoy día se está escuchando en muchos ambientes, ¿no? Que la tierra está sobrepoblada, entonces hay que limitar el crecimiento. Bueno, esa es una historia que no vamos a ver. Pero ya está en la Biblia, ¿ves? Querían limitar el crecimiento por medio del sufrimiento. Pero el pueblo, mientras más sufre, más hijos tiene. No sé por qué. Así es, ¿no? El crecimiento en el Perú, producto de la pandemia, fue muy bueno. Sufrimiento trajo crecimiento. Usted sabe que el sufrimiento hizo que la iglesia creciera. En medio de la muerte y la persecución de la iglesia en la época apostólica, la iglesia seguía creciendo. O sea, el sufrimiento no es inútil. Amén. Cuando perdemos algo, comenzamos recién a valorar lo que perdemos. Es así, el sufrimiento siempre trae crecimiento. Pero entonces, como no pudieron limitar el crecimiento de Egipto, porque seguían multiplicándose los judíos, el faraón determinó un genocidio, era realmente matar a todos los hijos varones. Y ahí aparecen las dos famosas mujeres de las cuales estamos hablando, Cifra y Fúa, la bonita y la triste, que eran las encargadas. Y les encarga este es un mandato, este no es una cosa, una sugerencia, es un mandato del faraón. Y en aquellos tiempos, hoy día dan una ley y usted si quiere lo obedece. Los semáforos son una demostración clara de que la ley no es imperativa, obedece el que quiere. ¿Me explico, no es cierto? Pero en el tiempo del faraón no obedecías, ya pues compra tu ataúd antes de decidir desobedecer, porque es el resultado lógico, porque eran gobiernos tiránicos y muy feos en ese sentido. Entonces el faraón da un mandato a todos los niños varones, mátenlos. Entonces Cifra y Fúa tenían que transmitir la orden a las parteras, decir, ven un niño, mátenlo. ¿Cuál es el propósito? Nuevamente, hacer extinguir al pueblo de Israel. Desaparecer al pueblo de Israel. Ay, qué dilema para estas dos damas. Está en juego su vida. Está en juego su posición. Está en juego el destino de un pueblo. ¿Está captando la idea? Por eso, mire, ¿quién sabía lo que había hecho esta mujer? Cifra y Fúa. Ellas tenían, según el faraón, la capacidad de la vida y la muerte. ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! En verdad, es increíble considerar esta posición de estas damas, que eran judías.
necesariamente eran judías. Entonces, hermano, estás atrasado. Dejen de conversar, por favor, y sigan, por favor. La próxima vez voy a comprar un chicote de trenzado de cable de 12. Ok, ahí estamos, por razón. Entonces, la vida y la muerte en las manos de dos mujeres que tenían que ordenar a 500 mujeres a que mataran al recién nacido. O sea, este es una especie de aborto, ¿no? Una especie de aborto. ¿Desde cuándo se ha buscado matar a los niños? Por el simple hecho de ser un niño judío. Desde siempre. Miren, cuando leemos los comentarios de algunas personas, varones y mujeres, que son llamadas pro aborto, que es el derecho de hacer lo que quiera con el niño que tienen en el vientre, sin darse cuenta que el niño es ya otra persona, con su propia identidad, con sus propias características, que es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. No tienen derecho. Que se corten la nariz, que se corten la lengua, que se saquen los ojos, que se corten un brazo, saque el hígado, los pulmones. Ese es su cuerpo. Pero un niño es otro cuerpo. Es otra vida, con propósito, con diseño, con destino. Qué terrible, ¿no, amados hermanos? Ahí están estas dos mujeres. Sigamos. Zifra y Fúa deciden desobedecer. Y esto pone en riesgo, como hemos mencionado hace un momento, su propia vida. Por eso son mujeres anónimas y valientes. Y así son las damas. Las damas, la gran mayoría, al menos los de la IBE Callao, así son. Yo conozco historias de algunas damas de esta casa, no, valientes, que lucharon contra viento y marea para seguir adelante. Tanto solteras, disculpen, mamás solas o damas sin compromiso, ¿no? Solas, en el sentido de que no están aparejadas de un varón, o mamás con hijos, mamás con esposo, pero un esposo medio descuidado. ¿Cómo las damas pueden sacar adelante de una situación? Es increíble el poder de una dama. Amén. Cuando usted lee Proverbios 31, usted se da cuenta que lo único que hace el marido ahí es estar sentado alabando a su mujer. Y la mujer chambea, trabaja y trabaja, dale que dale. Como es en nuestras casas, ¿no? La mujer casi siempre se despierta antes de todos y se acuesta después de todos. Porque se le tiene que revisar las puertas si están cerradas con llave. Casi son así todas las mujeres, ¿no? Le pregunta al esposo, ¿has echado llave? Sí. Y de todas maneras. ¿Para qué pregunta, queridas hermanas? Vaya y revise nomás. ¿Sabe usted cómo hace quedar al esposo como tonto? Entonces, si usted tiene duda, vaya, no diga nada, vaya y evítese el enojo. Porque a su esposo no se enoja que uno diga sí he echado, pero has echado de verdad. Entonces, así que, hermana, para que se evite la pelea y usted tranquila sin preguntar, vaya. Sabiduría. Porque eso le evita un lío. Y no reniegue, pues así somos los hombres. Sigamos.
Entonces veamos cuál es la clave de estas dos mujeres anónimas y valientes. Sabemos sus nombres, pero son anónimas. Miren lo que dice Éxodo 1:17. Esa es la clave. Pero las parteras temieron a Dios. No hicieron lo que les ordenó el rey de Egipto. La clave de ser mujeres valientes de estas dos damas es el temor a Dios. Esa es la clave. Miren, amadas hermanas, las damas las damas en términos generales son fuertes. No sean creyentes o no sean creyentes, son fuertes. Pero las damas creyentes tienen un plus para que su valor, su capacidad se incremente, y es el temor a Dios. Entendemos como temor a Dios la conciencia, el saber que estamos delante de un Dios santo, justo y todopoderoso. El saber que no estamos delante de alguien imaginario, que es un Dios real y genuino. El temor comienza sabiendo delante de quién estamos. Ay, les cuento una historia. Esas cosas le pasa a Luis Meléndez nomás. Pertenezco a una confederación de iglesias que se llama UNICEF, que es representativo de la iglesia, de una parte de la iglesia en el Perú, y que tiene muchos contactos con el mundo político. Y ahí Dios me ha puesto, menos mal hasta este fin de año, y de ahí ya no más, ya no quiero, por un montón de razones. Y nos llega la invitación porque el señor ministro de Justicia quería conversar con la iglesia. Y como es parte representativa de la iglesia y quizás un poco más visible que el otro grupo que se llama CONEP, nos invitaron y nos fuimos. Entonces yo estaba en la casa pensando, ¿qué ropa me pongo? Le consulto a mi esposa, ¿cómo voy? No sé, decide tú. Oh, gloria a Dios, dije. No, es una broma. Entonces yo estaba pensando y cometí el error de no llamar por teléfono y preguntar cuál era la etiqueta. Entonces dije, voy a ir de camisa blanca, pantalón azul y así. Y cuando llego allá, todos enternados de azul con corbata roja, me sentía desnudo. Y ahí yo, cuando me senté, todos estaban internados, hasta gente que trabaja con el ministro, todos internados. Yo era el único que estaba sin saco y sin corbata. Y me puse a pensar ahí mientras lo veía, qué triste es que la cultura ha hecho que se perdamos ese respeto a Dios cuando estamos en la casa del Señor. Porque se visten así porque está el señor ministro. Y el señor ministro iba con su saco y hacía calor encima, hacía calor fuerte, y la oficina no tenía aire acondicionado encima. O sea, el saber delante de quién se van a colocar determinaba su vestidura. ¿Se entiende, no? Cuando venimos al culto, venimos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Así que usted venga bien vestido. Amén. Ok, ahora no solamente eso, sino que el temor a Dios tiene que ver que el conocimiento de que Dios nos hace responsables de nuestros motivos, los pensamientos, las palabras y las acciones. El temor a Dios me lleva a revisar qué es lo que me mueve a hacer lo que voy a hacer, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy hablando, cuáles son mi conducta en términos generales. Porque si uno está delante de alguien, uno mide sus palabras dependiendo delante de quién esté. Entonces ahí estamos, volvamos a la historia que les he contado.
Y comienzan pues a hablar, señor ministro. Nadie se le ocurrió llamarlo por su nombre. Señor ministro, y le soban el hombro, pues, ¿no? Y hasta que me llegó a mí, yo también tenía que hablar. Le digo, señor ministro, gracias por la invitación. Dios le ha dado a usted el privilegio de tener autoridad y la responsabilidad de marcar la diferencia. Estamos orando por usted, Dios lo bendiga. O sea, le dice chiquita. Con mucho respeto. Porque es así, a toda autoridad se le da el privilegio y la responsabilidad de marcar diferencia. Entonces, miren, amados hermanos, estamos delante de un Dios justo y verdadero. Ahora, temer a Dios en términos finales es vivir en armonía con sus normas, vivir por principios, como siempre decimos acá, y honrarlo en todo lo que hacemos. Cifra y Fua pudieron decir, hay una orden real, pues tenemos que obedecerlo, pero no voy a faltar al culto. En mi trabajo todo el mundo roba, yo también puedo robar, pero voy a ir el domingo al culto. ¿Se deja entender? ¿Sí? Entonces el temor a Dios tiene que ver con nuestro código de conducta. No solo lo que hacemos en la iglesia, no solo lo que hacemos dentro o fuera de la iglesia como iglesia, sino en cada área de nuestra vida. ¿Está fresca las frutas? Claro, la compré hace una semana, pero está fresca, ya lo compré. Así usan algunas personas que venden. Así es, no Margot. Usted no, pues usted, yo sé que usted no es así, pero su vecina. ¿El hígado es nacional? Claro que sí, ¿no lo ve? A mi esposa a veces dice, ¿es hígado? Sí, hígado, pues tiene que ser hígado. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos para avanzar, queridas hermanas? Lecciones de la vida de Cifra y Fua, de la mujer hermosa y la mujer entristecida por posiblemente dificultades. ¿Qué lecciones podemos aprender? Primera, son mujeres importantes. No se sabe mucho de la vida de estas dos parteras. Se supone que eran solteras, tan ocupadas en su trabajo que se olvidaron de su propia vida. Serán mujeres entregadas a lo que hacían, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Y sin embargo, son importantes. ¿Por qué? Porque son parte de la historia del pueblo de Dios. Son parte de Israel. Y sus nombres están registrados en el libro en la Biblia. Y por los resultados de sus decisiones. Apliquémoslo a nuestras vidas. Usted, para Dios, es importante. Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué nuestras acciones tienen efectos en esta vida y en la eternidad? Por eso miren, aquí entramos todos. Pero también quisiéramos decirle a las damas esto. Ustedes son importantes. Son hijas de Dios. Tienen una marca impuesta sobre su vida. Dice la palabra, no, que conoce el Señor a los suyos. Y diríamos, conoce el Señor a cada dama de esta casa. Conoce su corazón, conoce su situación, conoce sus dolores y sus penas. Las conoce. Son importantes. Y el próximo domingo, yo no voy a estar el próximo domingo, pero los que van a predicar van a mencionar un hecho muy importante. Una dama puede estar criando un hijo sin saber qué destino tiene ese hijo. ¿Me explico? Usted no sabe a dónde su hijo puede llegar. Por lo tanto, usted como dama tiene que batallar por su hijo. Ahí lo dejamos. Entonces, somos importantes porque estamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, como usted también, hermana. Su nombre está en el libro de la vida y Dios jamás borra lo que escribe. Así que su importancia. Avancemos y veamos otra lección de estas dos damas.
actuar por el temor a Dios y no por el temor a los hombres. Y esto no solamente es para las damas, sino es para todos, por cierto, porque muchas veces hacemos algo por miedo a qué dirán, o no hacemos lo que tenemos que hacer por miedo al qué dirán. Entonces tenemos que actuar por respeto al Dios delante de quien estamos. Nuestros códigos de conducta no deben variar por el entorno en que estemos viviendo. Tenemos que portarnos como cristianos en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Amén, hermanos. Por eso estas dos mujeres fueron mujeres radicales, como son las mujeres. Las mujeres son, dicen negro, aunque sea blanco, y no hay quien les haga cambiar de opinión. Bueno, así es mi esposita. No sé cómo serán las damas acá. Así más o menos, ¿no? Sí, más o menos así, sí. Así son radicales. Miren, fueron radicales en el sentido de que tomaron una decisión a pesar de los riesgos que significaba hacer tal acción. O sea, valoraron más a Dios que a su propia vida. Dígame si no es una dama valiente. Valorar más a Dios que a sus propias vidas. Eso es impactante. Cuando el año pasado comencé a hacer el diseño de los temas, porque así lo hago, yo sé de qué voy a predicar de aquí hasta fin de año en temas generales. Y cuando ya estaba cerca, comencé a, Señor, ¿qué mujeres anónimas? Hay un montón de mujeres. Me vino estas dos damas. Y miren con qué impacto podemos encontrarnos. Tenemos que actuar por principios y no por conveniencias. Tenemos que actuar por principios y no por miedo. Esta es la mujer. Por eso el temor a Dios nos conduce por el camino conduce al camino de la obediencia, que no siempre es fácil de caminar. Ser obediente no es agradable para muchos. Vivir en obediencia puede hasta molestar a algunos, pero tenemos que hacerlo. Por eso estas dos mujeres nos enseñan que al obedecer a Dios antes que a los hombres, ponemos en riesgo la seguridad personal. Hay tantos casos, yo puedo mencionar muchos casos de personas que perdieron trabajo por mantenerse íntegros en su fe. Hombres hablo, ¿no? Y también damas que prefirieron perder trabajo antes de quebrar sus principios. Ese es el costo del temor a Dios. Es el costo de vivir por principios, no claudicar. Porque quieran manejar mi vida, porque quieran gobernar mi vida. No, mantengámonos firmes, fieles en todo tiempo y en todo lugar. Amén, hermanos. Veamos otra lección de estas damas. Y aquí encontramos una de las cosas paradójicas de la Biblia. ¿Mentir es malo? Respóndame, ¿mentir es malo? Sí. Entonces vamos a ver algo. Estas mujeres mintieron. Estas mujeres, las parteras, Cifra y Fua, y posiblemente todas las demás que la acompañaban, debieron decidir. Y ante el cuestionamiento del faraón, ¿qué ha pasado? Tener que mentir para salvar niños. Y ahí está la gran diferencia.
Muchos de nosotros usamos la mentira para salvarnos. Pero aquí estas dos mujeres mintieron para salvar la vida de cuantísimos niños que debieron haber muerto. Por estas mujeres tuvieron esta decisión. No, es muy simple: mentir, matar o morir. Esas eran sus alternativas. Decisión difícil. Estuvieron un aprieto, entre la espada y la pared. Y podemos imaginarnos lo siguiente: que el temor a Dios los condujo a hacer lo que hicieron. El temor a Dios. Pero el riesgo que estaban corriendo, el riesgo que ellas estaban llevando a cabo, porque la mentira puede ser descubierta. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés mató al egipcio? Él pensó que nadie lo había visto, pero siempre hay un par de ojos chismosos. Siempre. O sea, esta mujer se arriesgaban y aún así. Ahora, el faraón les creyó, ¿sí? Les creyó. Y es por eso que el faraón toma otra decisión. Decir, muy bien, a cualquiera, si tú ves a un hijo varón recién nacido, mátalo. Qué terrible la maldad del ser humano. Ustedes saben que el faraón representa al diablo, ¿no? Y hasta el día de hoy está haciendo eso, buscando acabar con los recién nacidos o acabar con los que todavía no han nacido. Les he prometido, y lo voy a cumplir, por cierto, porque estoy preparándome sobre cómo pensamos, sobre los pensamientos. Y en este estudio tan impactante, que me está apasionando, ¿verdad? Me está apasionando. Encontramos el efecto del entorno en un niño en el vientre de la madre. Es increíble. Eso lo dice la ciencia médica. ¿Cuál recompensa recibieron estas mujeres? Para volver al tema y ir terminando. Dios siempre recompensa a quienes viven por principio. Dios no se ciega cuando ve a las personas actuar de acuerdo a su voluntad. Dios no da vuelta su rostro a aquellas personas que viven según principios. Éxodo 1:20 dice: Dios mostró su bondad para con las mujeres valientes. La bondad de Dios tiene que ver con el trato de Dios. Dios trató a estas damas de una manera tan extraordinaria que sus nombres se registraron. Su historia se registró y por siglos ha estado escrito en la palabra. Entonces, miren, queridas hermanas, queridas damas, queridas mamás, sus nombres están escritos en el libro de la vida y Dios va a mostrar su bondad en la medida en que ustedes vivan por principios. Se mantengan firmes en la fe, se mantengan fuertes en medio de las circunstancias y situaciones de vida. Que no se rindan, que sigan siempre adelante. Y la segunda recompensa, Dios les concedió su propia familia. Por eso decíamos hace un momento que se supone que eran damas solteras, metidas en su trabajo, metidas en lo que era la pasión de su vida, posiblemente traer vida a esta vida, tan ocupadas en sus quehaceres que se descuidaron posiblemente de casarse. Y Dios le dio familia.
le dio hijos. Porque la familia no solamente es el esposo, en el concepto bíblico es el esposo y la descendencia. Estas mujeres que escogieron desobedecer a pesar del riesgo fueron recompensadas. Recibieron hijos propios. ¿Cuántos años trabajarían recibiendo hijos ajenos? ¿Cuántos años vería el gozo de la mamá después del dolor de cargar al niño? ¿Cuánta alegría verían estas dos damas en hogares donde los padres se alegraban por el nacimiento de una criatura? Ahora ellas iban a disfrutar de lo que habían visto. Dios recompensa. Amén. Queridas damas, de repente a las mamás, de repente pues con usted hoy día se han olvidado de saludarle. Y usted está como pollito ingerido. ¿Sabe lo que es un pollito ingerido? A un pollito que le echan agua. ¿Ya? Se le han mojado con agua. Así se siente. Miren, amadas hermanas, ya les expliqué que eso es, en primer lugar, no, en la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Ya es antibíblico el Día de la Madre. Pero está bien, ¿no? Cultura, ¿no? Cada cosa con su cada cosa. Acá están feliz Día de la Mamá, han hecho su actividad, ¿no? Aprovechando para enseñar, porque esto ha sido oportunidad para decir a las mamás cosas que debían escuchar. Las que han estado el día de la cena. Miren, las que no estuvieron se perdieron de ganarse un refrigerador. Miren lo que se perdió, ¿no? Porque se sorteó un refrigerador. Estamos en un level diferente. De repente no te saludaron, se olvidaron. De repente el esposo, que se supone que es el primero que debe saludar. Tu valor no está en que te saluden por el Día de la Madre. Tu valor está determinado por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo importante. Y si eres una mujer de principios, Dios es bueno contigo, mostrará su bondad. Amén.